Hola Águilas, estamos en la semana número 1 del día martes en nuestro estudio En Jesús yo soy. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Efesios capítulo 1, los versos del 7 al 8. En Primera de Juan capítulo 1, el verso 9. Nuestro devocional estará en el libro de Efesios capítulo 1, el verso 7. Vayamos a nuestras citas y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En nuestra cita de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Preguntas claves. ¿Qué tenemos en Él? ¿Mediante qué lo tenemos? ¿Qué perdonó? ¿Según las riquezas de qué? Palabras claves: tenemos, redención, sangre, perdón de pecados, riquezas, gracia. En nuestra cita del libro de Juan dice que si confesamos que Él es fiel y justo, que perdona y limpia. También dice en nuestra cita de Efesios que derramó la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Redención es la acción y consecuencia de redimir, salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo o liberarlo de algo. Hoy en el estudio observamos que en Él tenemos redención. Esto quiere decir que nos liberó. La Biblia dice: Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de macho cabrío y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando estábamos siendo esclavos al pecado, Jesucristo nos rescató al sacrificarse en la cruz por nuestras transgresiones, pagando nuestras deudas y al precio más alto. La Biblia dice que Jesucristo entró una sola vez y para siempre, que este sacrificio en la cruz pagó todas las deudas pasadas, presentes y futuras. Solo se necesitó a Jesucristo, quien era perfecto, puro, sin mancha, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que por un hombre entró el pecado al mundo, y este fue a través de Adán. Pero también nos enseña que Dios proveyó para nosotros un Redentor, Jesucristo, su Hijo. Observamos que en Él tenemos redención, y esto no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, regalo que no merecemos de parte de Dios. Observamos que de esta forma fuimos perdonadas, rescatadas, limpiadas, liberadas. Aprendemos que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. También aprendemos que hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia. No fue una pequeña porción, sino una porción y mucho más. Esto quiere decir que Dios quería que tuviéramos sabiduría e inteligencia para tomar buenas decisiones, para permanecer en Él. Observamos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Así que tenemos que analizar nuestro corazón y venir a Él, pedir perdón cuando nos equivocamos. Y Dios, que es rico en misericordia, grande en fidelidad y lleno de justicia, nos perdonará si estamos en Jesucristo. También observamos que cuando nos perdona, nos limpia. Esto quiere decir que se olvida de nuestras faltas. Somos perdonadas, somos liberadas. Ya no recordará y Él no nos lo traerá una y otra vez. Esto quiere decir que si Él nos perdonó,
se olvidó del pecado. Somos perdonadas. No debemos estar recordándolo una y otra vez, porque Él ya nos ha liberado de esa carga. Hoy el estudio me hace reflexionar en el sacrificio que hoy hizo Jesucristo en la cruz, que nos dio redención, que sin Él estaríamos perdidas. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Reflexiono que su sangre nos limpió de nuestros pecados, perdonándonos y dándonos la oportunidad de una vida eterna en Él. Ahora sí, vayamos al devocional. Hola amigos, la enseñanza hoy nos habla de que a través de la redención recibimos el perdón de pecados, que la sangre de Jesucristo nos limpió. Esto me hizo recordar la escuela, aquellos momentos en la escuela cuando te dan la oportunidad de corregir tus trabajos y te dicen que si tú lo entregas, ellos van a borrar la calificación reprobatoria que tenías y van a poner la nueva que sacaste. Entonces tú te esfuerzas para hacer un buen trabajo y para poder borrar esa calificación y así poder rescatar esa materia o ese año escolar o quizás semestre escolar. Y esto va a ser porque el maestro tiene misericordia por sus alumnos y ofrece esta oportunidad para que puedas tú valorar eso que Él está haciendo y te des cuenta qué importante es la escuela, es la materia, es tu futuro. Bueno, Jesucristo hizo no lo mismo, porque lo que Él hizo fue un sacrificio mucho mayor que nadie en la historia lo pudo haber hecho, ni lo haría. Jesús hizo ese sacrificio por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él se sacrificó en la cruz, derramando su sangre en la cruz para librarnos, para limpiar nuestros pecados, para librarnos de una vida eterna fuera de Dios. Con este acto Él nos traslada de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo, dándonos la oportunidad de borrar todas nuestras transgresiones y comenzar una nueva vida en Él. Al decir borrar, quiere decir que una vez que tú borras algo, no va a haber un registro que quede ahí que pueda indicar que había algo, alguna información, algún dato, alguna multa, algo que era antes de ese momento. Y esto fue lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando derramó su sangre por ti y por mí. Borró todas nuestras faltas, dándonos el perdón de los pecados y dándonos la oportunidad de comenzar una nueva vida. Somos perdonadas, somos perdonados. No hay más por qué recordar o no hay más por qué culparse por lo que hiciste, porque Él ya nos perdonó. Ahora nos da la oportunidad de caminar correctamente, de saber que si nos equivocamos anteriormente, Él nos perdonó y nos está dando la oportunidad de comenzar una nueva vida con Él. Que si nos volvemos a equivocar, sabemos que tenemos que venir a Él y pedirle perdón y arrepentirnos de lo que hicimos y no volverlo a hacer. Así que si en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Oremos. Gracias, amado Padre eterno, por tu enseñanza el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que en ti encontramos redención mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque nos perdonaste nuestros pecados según la riqueza de tu gracia. Gracias, Padre,
porque aun cuando estábamos faltos, tú nos rescataste y nos liberaste de todas nuestras culpas y nos das la oportunidad de comenzar una nueva vida en Jesucristo. Ayúdanos para que nosotros podamos atesorar esto que nos ha dado y que nosotros podamos transmitirlo a otros para que otros puedan saber que Jesucristo murió por ellos también en la cruz, para que puedan ser salvos y no se pierdan. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.